aquí en cabina el dirigente estatal del PRD, Bernardino Fernández, con quien tuvimos la oportunidad de platicar esta semana. Nos decía de cómo van a replicar la manifestación en contra de la reforma energética en diferentes lugares de la República. Bernardino, por supuesto, le toca lo que es el estado de Nuevo León. Y bueno, Bernardino, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Oye, estas reformas han dado pues duro y a la cabeza a dos dogmas, diría yo, básicos de la cultura política mexicana. Una era pues el sufragio efectivo, no reelección, y ahí está la reelección. Y la otra, pues la privatización de Pemex, de la que hablan ustedes, y que también es una especie de dogma en el país, el que Pemex sea nuestro. ¿Cuál es el punto principal, el punto toral de su oposición a esta reforma, Bernardino? Sí, mira, nosotros lo hemos siempre manifestado desde un principio. Creo que lo que el gobierno federal está consumando ahora es entregar nuestra riqueza, nuestro patrimonio, a la iniciativa privada, a manos privadas. Nosotros lo hemos manifestado y nos hemos opuesto siempre a esta pretensión que ya consumaron, mas sin embargo, pues nosotros vamos a seguir manifestándonos. No está del todo consumada, mas sin embargo, pues tendrá que pasar a los estados donde creo que también ellos cuentan con un buen número de congresos, donde para que se dé marcha atrás 17 congresos de entidades federativas tendrán que votarlo en contra. Sí. A nosotros nos corresponde Nuevo León. O sea, con 16 a favor pasaría. Pasaría, exactamente. Porque somos que 31 somos estados. 31 estados. Entonces con 16 que voten a favor. ¿Cuándo va a pasar eso aquí al Congreso local de Nuevo León? Bueno, no tenemos fecha aún. El Congreso está por cerrar su periodo en próximos días. Esperemos que no llegue. Que nos den una navidadazo. Que nos dejen pasar una Navidad tranquila, ¿no? Más sin embargo, digo, si es mañana, si es pasado, si es en enero, nosotros estaremos muy al pendiente con nuestra fracción legislativa aquí en Nuevo León. Y así lo vamos a hacer en todos los estados. El partido lo va a hacer en todos los estados. Va a ser alterno las manifestaciones. Esperemos que recapaciten. Bueno, pues iremos viendo cómo se va manifestando en los congresos y iremos subiendo el tono también de nuestra manifestación. Esperemos que hagamos recapacitar a los diputados locales que no podemos entregar nuestro patrimonio a manos privadas. Oye, eso te iba a preguntar, mira, te va a parecer a lo mejor muy simplista la pregunta que te voy a hacer, pero te la hago porque es algo que yo he escuchado en mucha gente, sobre todo en la gente joven, que me dice, a ver, pregúntale a Bernardino, ¿en qué nos ha beneficiado eso de que hemos sido dueños del petróleo? Tenemos la gasolina más cara, tenemos el gas muy caro, que se cotiza al precio del sur de Texas, la gasolina refinada, bueno, la gasolina sobre todo se importa en una gran cantidad, tenemos sostenidos a una bola de líderes sindicales que viven a cuerpo de rey de una manera grosera, Bernardino. Líderes de Pemex que se ha sabido que han hecho malversaciones de los recursos. ¿Cuál ha sido la ventaja de ser disque dueños del petróleo? Mira, precisamente ese es un factor importante, la corrupción que existe en Petróleos Mexicanos por parte del sindicato. Es de todo sabido que se han enriquecido, como bien lo mencionas tú, a manos llenas con nuestros recursos. Mas sin embargo, quiero decirte que ahora que Pemex ya no va a ser de los mexicanos, vamos a sufrir muchas cosas. El seguro social de ahí en gran parte depende, los programas sociales dependen de ahí, el ISSSTE, la burocracia de ahí se paga, es mucho el recurso que viene de Pemex. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues nos va a pegar peor. A lo mejor la gente no lo ha palpado, que es de ahí donde se recibe la mayoría de los recursos, que Hacienda gran parte de lo que recibe es de Pemex. Ahora no lo va a recibir y va a ser peor aún, porque ahora nos lo va a querer cobrar el gobierno con otros impuestos que vamos a ver en enero, vamos a ver entrando el año, cómo nos van a ir perjudicando más. Entonces la gente a veces no lo entendemos, mas sin embargo Pemex es el que aporta la mayor parte de los recursos al presupuesto del gobierno federal. Ahora que el particular viene a invertir en Pemex, pues él se va a llevar sus ganancias, su dinero, ya no le va a entrar a Hacienda, se va a ir al bolsillo del particular. Ejemplo está Teléfonos de México. Sí, ahí está que ahora tenemos el hombre más rico del mundo en ese ramo, sí, y que tenemos las tarifas más altas en todo el mundo. Entonces así va a pasar con eso. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre una privatización y una inyección de recursos privados? Es decir, yo aquí más bien me da la impresión como de que se está haciendo una
sociedad, una conjunción entre lo que es del gobierno o propiedad de la nación y recurso privado o capital privado. No necesariamente que esté pasando todo Pemex a ser de la desafortunadamente el gobierno nos está malinformando. Ahora todo va a ser de la iniciativa privada. Todo va a ser, incluso el sindicato tiene ya inversión ahí que han disfrazado y que ahora todo va a ser de la iniciativa privada. Nada desde exploración, perforación, almacenaje, conducción, van a privatizar. La pretensión es incluso privatizar las gasolineras, vaya. Entonces, díganme dónde, alguien que lo entienda, dónde no van a privatizar. El que compre, el que invierta, el que aporte para eso, va a cobrar sus ganancias. Él se va a llevar el recurso que se genera el petróleo. Entonces, el gobierno no le ha querido invertir a más refinerías. Le damos el petróleo crudo a los gringos y ellos nos lo venden al precio que quieran. Entonces, aquí lo que se requiere es que el gobierno le invierta en refinerías, que el gobierno elimine la corrupción que se ha dado a través del Sindicato de Petróleo Mexicano. Entonces, si se genera una estabilidad en ese sentido, nos va a ir mucho mejor a los mexicanos. No tiene que invertirse recursos. Nos cuesta $8 sacar el barril de petróleo y lo vendemos en 100. Entonces, creo que es autosuficiente la paraestatal para que el Pemex tenga su propio círculo, ¿sí?, de compra, venta, almacenaje, conducción, refinación, para venderle a otros países. Ahora no lo tiene, y tú has tocado el punto clave, no lo tiene, y no vemos esa riqueza generada por Pemex debido a toda la fuga de dinero de la corrupción. Y el otro día te decía por teléfono, obviamente, los inversionistas privados no se van a hacer de la vista gorda ante esos saqueos descarados que hacen tanto los administradores como los sindicales, los del sindicato de Pemex. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le roben el dinero de su bolsa, y como ya es dinero del pueblo, todo el mundo se hace de la vista gorda. Entonces habrá gente que te diga, Bernardino, yo quiero que metas capital privado para que te duela cada centavo que saquen de ahí. Creo mal habido. No, pues digo, como bien lo dices tú, nadie quiere que nos roben nuestro recurso, y definitivamente que el gobierno ya tuvo que hablar con el líder sindical, que es de su propio partido y que es senador actualmente, ¿no? Entonces ya tuvo que, como decimos, leerle la cartilla para que ellos, digo, para que se porte mansito y no le pase lo que le ¿verdad? Sí, lo que le pasó a la quina, al final la quina en aquel tiempo cuando salieron. Más sin embargo, pues ese recurso que ahora dejará de robarse, porque es así, robárselo el sindicato. Sí. Ya no va a entrar a las arcas nacionales, ahora va a irse a las arcas privadas, al bolsillo privado, a los bancos privados, a las cuentas privadas de quien le invierte en Pemex. El problema es ese, que dejará de robar el sindicato, sí, pero ya no es dinero, es recurso que va a entrar al gobierno federal, es recurso que se va a ir. Bueno, pero va a generar impuestos. Digo, pues esperemos que le cobren los impuestos, porque hay muchas empresas que no pagan sus impuestos como debieran. Digo, al contrario, le regresan a esa Televisa, a esta Bimbo, hay muchas por mencionar, ¿no? Entonces, el problema es ese, que si el gobierno aplica una estrategia de captación de recursos en impuestos, digo, desde luego que nos iría bien, más sin embargo, la corrupción se da en todos los niveles de gobierno. Oye, desafortunadamente. Te quiero preguntar algo, y esto va directo a tus convicciones ideológicas y políticas. Tú eres el líder estatal del PRD, y como tal tienen una líder moral ideológico que es Cárdenas, Lázaro Cárdenas principalmente, y pues Lázaro Cárdenas fue el artífice de la nacionalización del petróleo. Yo te quiero preguntar honestamente, ¿esta postura de ustedes tiene más que ver con una convicción real de la situación actual del país, o tiene más que ver con un atavismo histórico, ideológico, de sus orígenes políticos? Yo creo que esto tiene que ver con lo que actualmente se está viviendo. Creo que el recordar a Lázaro Cárdenas por lo que hizo es bueno, mas sin embargo, nosotros tenemos que actuar con lo que está pasando actualmente. Digo, Cuauhtémoc Cárdenas está metido ahorita en este asunto, el hijo de Lázaro Cárdenas, quien expropió el petróleo, quien se lo quitó a las empresas que ahora lo pretenden nuevamente, ¿no? Entonces creo que nuestra lucha va enfocada a lo que actualmente se está viviendo, lo que actualmente el gobierno está haciendo. ¿Sí? Nosotros como partido diferimos mucho con nuestro partido a nivel nacional en el asunto del pacto, porque creímos que desde ahí se estaba, como decimos coloquialmente, fraguando el asunto. Entonces diferimos mucho, tuvimos problemas, no problemas
fuertes, pero sí discusiones fuertes en ese sentido. Entonces, nosotros creo que tenemos que luchar por lo que creemos que la gente está viendo. Nosotros tenemos que representar a la gente, somos un partido que debemos de representar a la clase más desprotegida, y así tratamos de hacerlo. ¿Y qué proponen ustedes, Bernardino? Por ejemplo, para erradicar ese vicio instalado tremendo de la corrupción de fondo que existe en Pemex y que no lo deja ser tan productivo y tan lucrativo para el país como debiera ser. Digo, no estamos como en Dubái, que te reparten el dinero de las utilidades del petróleo, ¿verdad? No. Pero ¿qué proponen? Si no es arrebatárselo a esa red de corrupción e instalarlo en otras manos, ¿de qué otra manera puedes limpiar la corrupción de algo tan grande? Pues creo que yo lo mencioné ahorita, la corrupción está en todos los niveles del gobierno. Entonces, si el gobierno federal tuviera la sana intención de mejorar las cosas en nuestro país, de hacer lo que en campaña se comprometieron, entonces tendría que empezar la corrupción desde los más altos tribunales para que pudieran castigar a quien está infringiendo las reglas, quien está infringiendo la ley en ese sentido. Entonces, mientras el gobierno no tenga la voluntad, o sea, el gobierno federal no tenga la voluntad de mejorar las reglas para que se castigue a quien realmente las rompe, esto no va a funcionar, ¿eh? Entonces, creo que nosotros propondríamos de que hubiera algún cuerpo colegiado que dirigiera, no tanto como el consejo que tiene Pemex, sino que fuera un cuerpo colegiado de intelectuales donde estuvieran inmersos todo académicos, gente del gobierno, para que pudieran mejorar las cosas. Creo que cuando nos cuidamos las manos unos a otros, mejoramos las cosas. Y eso debiera ser en las paraestatales de nuestro país. Eso dices que es verdad, que cuando nos cuidamos las manos unos a otros, pero también cuando todos se tapan con la misma cobija, pues no funciona tampoco, exactamente, ¿verdad? Nosotros en nuestro estado... Yo no digo nada y tú tampoco. Así es, entonces creo que es lo que ha estado pasando. Entonces nosotros, ahora que estamos servidores en la dirección del partido, le hemos cuidado las manos a nuestros funcionarios. ¿Por qué? Porque la ley debe ser pareja para todos. Entonces, se deben de hacer bien las cosas para que mañana no tengamos que caer en ese vicio precisamente de que, bueno, no me perjudicas al mío y no te perjudico al tuyo. No, creo que si la gente que emana de nuestras siglas hace las cosas mal, se le debe de aplicar la ley, sea quien sea, llámese como se llame. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en ese sentido de canjearte esto por lo otro, sino que se aplique la ley al parejo como debe ser. Y así tiene la instrucción de nuestros diputados de tratar de mejorar las cosas en ese sentido, mejorar las reglas en ese sentido. Entonces, ¿tú estás convencido de que no es cierto? No va a costar menos la gasolina, no va a costar menos el gas, no nos va a ir mejor con esta reforma. No tienes ni la menor, ni un pequeñito ápice de duda de que es necesario un cambio en ese sentido. No, mira, eso es totalmente falso y lo vamos a ver en unos próximos meses. Si siendo nuestra el recurso, no pudimos bajar el precio, ni siquiera mantenerlo, cada mes tras mes está aumentando. Así es. Cuando sea de alguien al que no podamos regular, veía, los gringos, digo, tú lo has visto en otros países que cuando no, ahora sí que como dicen las cosas, cuando no se lo dan, lo arrebatan, ¿sí? Entonces, ahora que el petróleo se vaya a manos privadas, pues ellos van a venderlo a como quieren, no va a bajar un centavo los combustibles, la energía eléctrica no va a bajar un centavo. Y bueno, si alguien lo entiende, somos nosotros. Ahora, pero los países donde el petróleo es privado, ¿no están en esa situación que tú estás pintando, Bernardino? Bueno, lo que pasa que esto tendría que verse de cómo va a ir funcionando. Yo por eso lo decía, el gobierno federal está entregándolo a manos privadas extranjeras. O sea, si fuese un asunto de nacional, empresas nacionales, pues las cosas pintarían de diferente manera. Yo creo que los que están comprando e invirtiendo en Pemex no tienen ni un ápice de conciencia de la necesidad que nosotros tenemos. Digo, tú lo puedes ver en otros países. Yo no he visto que mejoren en ningún sentido. Y nosotros en México no hemos mejorado absolutamente nada. Siendo el petróleo nuestro. Siendo el petróleo nuestro, claro. Y tú ves un panorama todavía peor cuando se... Yo veo un panorama más difícil, cuando las cosas, cuando nosotros tenemos una res en la caja que ordenamos la leche, nos sale más barata que comprarla en la tiendita, ¿sí? Porque nosotros mismos la producimos. Entonces, es un ejemplo muy, muy palpable de Ahora, lo que erradicar la corrupción haciendo las cosas de la misma manera, pues está difícil. Creo ¿verdad? que va a ser muy difícil, va a llevar muchos años, y pudiera ser a corto plazo si el gobierno tuviera la voluntad de hacerlo. Porque te acuerdas lo que pasó con la banca. ¿Te acuerdas cuando la banca era privada, luego la nacionalizaron y luego la volvieron a privatizar? Fue una sacudidota. Una sacudida que ponía yo de ejemplo ahorita
teléfonos de México, están los ferrocarriles nacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con ferrocarriles nacionales? Nos quitaron el medio de transporte más barato que teníamos, sí, que podíamos ir al DF, a Durango, donde tú quieras. Guadalajara. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Tan bonito el tren regiomontano. Entonces, deja tú lo bonito, beneficiaba. Sí. Ya ves que nosotros tenemos en Nuevo León mucha gente del sur del país y usaban ese medio de transporte para ir a su lugar de origen y no encarecer el transporte. Sí. Entonces, vaya, las cosas van a empeorar, eso es indiscutible. Van a empeorar y dentro de poco tiempo lo vamos a estar sufriendo las consecuencias. Pues vamos a platicar nuevamente contigo, estás invitado para venir cuando tan pronto llegue esto al Congreso local, para ver cómo lo está manejando aquí el Congreso y qué piensan hacer ustedes al respecto. Cuantas veces nos inviten por aquí vamos a estar con ustedes. Muchas gracias, gracias. Es el dirigente estatal del PRD, Bernardino Fernández, con el tema de la reforma energética y Pemex. Vamos